Cordial saludo para todos. Nuestro grupo se conforma por Julián Guerrero, Santiago Abril, Julián Martínez y el que les habla Sebastián Ariza. El tema que elegimos nosotros fue el péndulo físico, del cual estudiamos pues, las características de su movimiento, interpretando y relacionando sus datos con la vida real. Sirva de ejemplo la resonancia de las edificaciones. Por otra parte, y en un breve resumen, se puede decir que el péndulo físico es cualquier cuerpo rígido que pueda oscilar libremente en el campo gravitatorio alrededor de un eje horizontal fijo, que no pasa por su centro de masa. Esto también pues, lo vamos a ver más adelante a detalle. Algunas palabras claves de este proyecto son pues, la oscilación, el periodo, resonancia, frecuencia y ondas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la dinámica estructural y cómo ésta se relaciona prácticamente con nuestro proyecto, el péndulo físico. Para empezar, como dicen las diapositivas, la dinámica estructural es un área del análisis mecánico de las construcciones que estudia el efecto de las acciones externas que producen vibraciones. Esto quiere decir que todas las estructuras, sean grandes o pequeñas, se ven sometidas a fuerzas físicas que influyen en su comportamiento. Esto se relaciona prácticamente estas fuerzas con los sismos, porque cuando nosotros hablamos de nuestro proyecto, estamos hablando de que nosotros tenemos 6 muestras con una longitud diferente y con una masa prácticamente igual. En este caso, nosotros le aplicamos a nuestro proyecto una fuerza con una frecuencia constante y podemos darnos cuenta que a mayor fuerza se movía más que todo la de longitud menor en nuestro proyecto. Y cuando aplicábamos una fuerza menor, pero con una progresiva prácticamente, se movían más que todo las de longitud mayor. Normalmente lo que la gente piensa es que cuando ve una estructura piensa que es rígida, que siempre está, por decirlo así, en reposo. Pero la realidad es que esto no es así. La mayoría siempre va a estar en un vibrado constante y en movimiento, al igual que los vidrios, ya que, como sabemos, son viscosos. Pero siempre vamos a pensar que son físicos porque visualmente es prácticamente despreciable este último hecho. En los últimos años siempre se ha buscado prácticamente que las condiciones operativas para los ingenieros optimicen los diseños, controlen la integridad estructural y maximizar el rendimiento. Que en todos los casos lo que se quiere es que para tener una seguridad no sea tan costosa como pasa en algunos edificios que tienen mucha seguridad, pero siempre el costo es bastante amplio. En la siguiente diapositiva, yo les voy a hablar acerca de la resonancia y por qué esta también se relaciona con nuestro proyecto. La resonancia, prácticamente, nos habla de que es un fenómeno que llega a un punto medio de movimiento de dos objetos de igual origen sin tener que interactuar con ellos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, abajo a la derecha, este prácticamente se basa en nuestro proyecto. Si nosotros le aplicamos fuerza a una de estas muestras que tengan la misma longitud, va a hacer que la otra, sin tocarla, le traspase a la otra la fuerza. Esto simplemente por el movimiento del aire, ya que el aire también se puede pasar, por decirlo así, presión a través del aire a la otra muestra. Este fenómeno prácticamente es muy conocido a través de un claro ejemplo que vemos tanto en películas como en series. Una de estas puede ser, por ejemplo, lo de cómo algunos artistas o cantantes rompen un vaso con la vibración de su voz, ¿verdad? Esto prácticamente es porque el periodo de vibración de la voz del cantante coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Entonces lo que nosotros llegamos a la conclusión de lo que no se quiere es que la vibración de los sismos o el periodo de los sismos sea igual al de los edificios porque esto va a hacer que cause fractura. Y ya para finalizar, en la última diapositiva, vamos a hablar acerca del plano del proyecto. Primero que nada, este proyecto se realizó en AutoCAD junto con mis compañeros, el cual medimos las cotas y lo único que no determinamos en él fue qué materiales íbamos a usar. Prácticamente con esto lo que llegamos a hallar ya era tanto el desarrollo matemático, teórico y conceptual. Como ven en la imagen, todas estas cotas y todos estos diámetros están prácticamente iguales, pero no similares con el resultado final, ya que al final no tuvimos en cuenta varias variables, y es que se utilizaron otros materiales, como por ejemplo una silicona, y claramente no es tan gruesa como lo esperado en el proyecto. Bueno, pues de acuerdo a las ecuaciones que tenemos en nuestro péndulo físico, primero tenemos la fuerza restauradora, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, en donde tenemos la constante K por la posición, por la posición que tiene nuestro péndulo sobre la masa.
De acuerdo a las ecuaciones, podemos hallarle el periodo de nuestro péndulo físico, que es 2pi por la raíz del momento de inercia, que el momento de inercia en este caso lo podemos calcular de un tercio por la longitud del cuadrado. Después de haber tenido el momento de inercia, en el periodo lo dividimos por la masa, por la gravedad, por la distancia que tiene nuestro péndulo. También tenemos la frecuencia angular, que sería la raíz de la masa por la gravedad, por la distancia, sobre el momento de inercia ya hallado. Por otro lado, tenemos las diferentes ecuaciones, como puede ser la posición de la partícula, que en este caso es la amplitud por el coseno, por la frecuencia angular, por el tiempo más phi, que es la posición que tiene. De otro lado tenemos la velocidad, la aceleración de la partícula, que son, que son casi iguales, pero con diferente entorno. También tenemos la velocidad máxima, que se calcula por la amplitud por la frecuencia angular, y la aceleración, que sería más o menos la amplitud por la frecuencia angular cuadrada. En nuestros resultados se pueden obtener las eh, diferentes medidas con respecto al periodo, que lo podemos hallar en segundos, y la frecuencia angular en radianes sobre segundo. De acuerdo en esto, pues se basa en medidas tomadas en la varilla primero y en las longitudes que tiene. De acuerdo a esto, pues primero hallamos para nuestros 6 péndulos, hallamos el momento de inercia, que es del un tercio por la masa por la longitud cuadrada. En este caso, la masa la calculamos en kilogramos y la longitud en metros. Hacemos las diferentes conversiones y pues obtenemos los diferentes momentos de inercia para nuestros 6 péndulos. En este caso, pues sacamos el momento de inercia con respecto al periodo y empezamos a sustituir dándonos el periodo en el que oscila este péndulo. Por otro lado, tenemos los momentos de inercia, que son tomados también como los datos de periodo, en el cual calculamos la frecuencia angular, en donde pues también sustituimos, ya haberla sacado, sustituimos con los diferentes datos, en donde nos da la velocidad que va a tener nuestro péndulo dando el periodo. En este caso lo calculamos en radianes sobre segundo y hallamos las seis velocidades que tiene el péndulo en las diferentes longitudes. Tomando como análisis, tenemos tomando las diferentes ecuaciones, podemos deducir que en el periodo tenemos un periodo máximo y un periodo mínimo. El periodo mínimo que tenemos en este caso es de un segundo, que sería el periodo que tiene la longitud de 18 centímetros. Esto lo hacemos a que en este caso, pues no siendo el más alto en longitud, ni el más mínimo, ni el más bajo, en este caso, pues nuestro péndulo va a generar más tiempo en donde da la oscilación. Por otro lado, tenemos el máximo, que es el de 3,627 segundos, el cual tiene la longitud de 24,5 centímetros. Este lo podemos, ca- este toma su diferente, ya siendo uno de los más altos. En este podemos obtener también que tiene un periodo relativamente alto de acuerdo a su tamaño. Digamos, en circunstancias de oscilaciones en el transcurso del tiempo, pues esto va teniendo su velocidad, como lo podemos hallar en la frecuencia angular. Para la frecuencia angular, pues tomamos también una medida mínima y una medida máxima, en donde podemos tener que la medida mínima en este péndulo fue de unos 73,20 radianes sobre segundo, el cual tiene la longitud de 24,5 centímetros. Pues si nos damos cuenta, con respecto a su periodo, pues en el periodo, en este de longitud de 24,5 centímetros, fue el máximo que tuvo su periodo, pero el mínimo en la frecuencia angular, que sería su velocidad. Esto se realizó con el fin de determinar la velocidad que tiene
en los momentos de oscilaciones que gira este péndulo con una fuerza externa. Por otro lado, tenemos la máxima, la frecuencia angular máxima, que se calculó que sería el de 627,84 radianes sobre segundo, que tiene la longitud de 18. En este también lo podemos obtener en el periodo de 18 centímetros, siendo el mínimo, siendo el periodo más mínimo de un segundo. En este lo podemos hallar que como tiene un periodo más corto, pues su velocidad va a ser mucho más amplia, va a ser más amplia de acuerdo a su tamaño y va a empezar a oscilar mucho más rápido, como no el de 24,5 centímetros, pues que tuvo un periodo alto, pero una velocidad muy baja. Bueno, de acuerdo a esto, pues la velocidad va a ir bajando o va a ir subiendo con respecto a las diferentes longitudes que se pueden tomar en el péndulo. En esto podemos hallar también por los diferentes ángulos que se pueden formar ángulos muy bajos, no pueden ser ángulos muy altos porque pues no sería lógico de poder tener una buena medida. En estos diferentes ángulos, pues podemos calcular tanto la amplitud como la velocidad que tiene y la velocidad que toma también. Y podemos hay diferentes medidas con diferentes ángulos. En este caso, pues tomamos la frecuencia angular y el periodo como datos claves para nuestro péndulo físico, en donde hallamos tanto lo que se demora en dar las oscilaciones como en la velocidad que va a tener estas oscilaciones de acuerdo a la fuerza externa que en el momento dado se le pueda dar. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso, cuando vamos a hablar de las conclusiones de nuestro péndulo físico, tenemos que considerar que el método de experimentación fue meramente de aprendizaje, pues no contábamos con ciertos recursos para llevar un buen desarrollo de la práctica. En este caso, pues concluimos de que en este experimento vemos algunas propiedades que tienen algunos edificios antisísmicos a la hora de recibir las ondas sísmicas. Como bien lo podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos que gracias a este tipo de proyectos, con estos experimentos, han surgido nuevas ideas para la construcción. Es decir, que la construcción antisísmica, a comparación de años pasados, está en su máximo nivel. En esta imagen podemos ver un ejemplo de ello. Al lado izquierdo tenemos una estructura que no tiene ningún acondicionamiento antisísmico, por lo que cada vez que recibe vibraciones sísmicas, pues se le genera daño, puede llegar a derrumbarse, como lo hemos visto en algunas ocasiones bastante fatídicas, mientras que al lado derecho, por obra de ingenieros antisísmicos chilenos, lograron hacer un aislamiento basal que es básicamente ponerle resortes, por decirlo así, generando que el edificio pueda tener oscilaciones completas y que su estructura no se vea afectada. En la siguiente diapositiva podemos observar que de esto también depende el terreno en el que esté construida la edificación. Así que podemos concluir que para todo este tipo de eventos es necesario tener estas experimentaciones claras. El péndulo físico es bastante, digámoslo así, importante a la hora de las construcciones, y esto no solo ha generado cambios, sino también beneficios a las sociedades de hoy en día. Pues sabemos que en algunos terrenos, algunas zonas están bastante con movimientos sísmicos en tiempos récords, por decirlo así. Y pues nada, en las siguientes diapositivas podremos observar un video en el cual mostramos cómo fue nuestra experimentación. En este caso, pues nosotros le aplicamos una carga lateral, por lo que el movimiento de los péndulos es bastante brusco. De esta forma podemos concluir que también el movimiento, la frecuencia, el periodo y la frecuencia angular de nuestro experimento dependerá de la dirección en que sea sometida la carga y del terreno en el que
se le haga, consideremos que pues está sobre una placa y, y pues básicamente no tiene ninguna resistencia. Así que podemos también concluir que en este caso los péndulos de menor longitud tienen mayor resonancia con este movimiento lateral que no con uno que esté sometido por debajo de nuestro experimento. Y pues nada, concluimos finalmente que a pesar de no contar con todo lo necesario para un buen desarrollo de esto, fue bastante práctico y no solo entendemos la importancia de todos estos eventos y proyectos en la construcción, sino que también nos trae un buen aporte para nuestro futuro y tener en cuenta que siempre es necesario considerar todos estos cálculos. Y pues nada, finalmente agradecidos con nuestro maestro y la oportunidad de aprender sobre este tipo de cosas que fomentan un buen desarrollo en nuestra formación académica.